Hoy hablamos con Néstor Rego, cabeza de lista por A Coruña del Bloque Nacionalista Gallego. Nos va a hablar sobre las propuestas sanitarias de su partido para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Estamos con Néstor Rego, candidato a las elecciones del 23 de julio por A Coruña, por el partido del Bloque Nacionalista Gallego. Vamos a hablar de las propuestas sanitarias del partido para las próximas elecciones. Bienvenido, Néstor. Hola. Quería saber cómo... Un placer estar aquí. Gracias. Quería saber cómo valora sus últimos 4 años en el Congreso de los Diputados. Bueno, como fuerza política valoramos muy positivamente la presencia del BNG, no solo por la cantidad de propuestas realizadas, sino fundamentalmente por la orientación de esas propuestas, especialmente en relación con nuestro país, con Galicia, con la atención a los problemas que tenemos como país y que tienen las mayorías sociales de Galicia, pero también en relación con políticas sociales más avanzadas y especialmente en la defensa de prestaciones y servicios públicos. Estoy pensando, por ejemplo, pues en relación con la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, de recuperación de derechos en materia de pensiones o, como corresponde hablar hoy, también en materia de servicios públicos como la sanidad, en la que el BNG pues, realizó diversas propuestas que tenían como objetivo precisamente reforzar el carácter de servicio público, su universalización y también la gestión desde lo público de un sistema que creemos que es esencial para mejorar la calidad de vida y bienestar de la población. Esto en relación con la actuación del BNG. Si me preguntan por la valoración del gobierno y de las actuaciones del gobierno, lógicamente nuestro balance es más crítico, entendiendo que hubo algunos avances, pero que hubo también muchos incumplimientos de compromisos y de promesas que los propios partidos del gobierno habían adquirido y, por lo tanto, muchas materias pendientes, ¿no? ¿Qué leyes sanitarias le hubiera gustado poner en marcha y que no ha podido ser posible por el adelanto electoral? Bueno, nosotros creemos que habría, en primer lugar, que derogar la Ley 1597 para garantizar que la gestión del sistema sanitario fuese enteramente pública. Para nosotros eso es una cuestión esencial, porque entendemos que tanto Partido Popular, y tenemos la experiencia de Galicia, que es muy clara en ese sentido, como incluso el Partido Socialista, pues están en una dirección de favorecer lo que llaman la colaboración público-privada, pero que en el fondo es abrir la puerta a la privatización de un sistema público que es esencial, como decía, para mantener la calidad de vida, para mejorar la calidad de vida y el bienestar del conjunto de la población. Nos gustaría, por ejemplo, que pues se derogase la tasa de reposición de efectivos, que es un impedimento para que se pueda también incrementar el personal del sistema sanitario y, por lo tanto, mejorar la prestación asistencial en todos los ámbitos. Nosotros, por ejemplo, hicimos esa propuesta en el ámbito de la Comisión de Reconstrucción, salió aprobada por mayoría, de derogar, de eliminar la tasa de reposición de efectivos en el ámbito sanitario, pero finalmente el Gobierno pues, desoyó esa recomendación del Parlamento y, aunque flexibilizada, aún hoy se mantiene como, insisto, un límite a la posibilidad de mejora del sistema de la prestación sanitaria pública. Hicimos, por ejemplo, también una propuesta que como proposición no de ley salió aprobada en el Pleno del Congreso y que creemos que debería ser trasladada al ámbito legislativo, instando al Gobierno al reconocimiento del 33% de la discapacidad de forma automática con el diagnóstico para las enfermedades neurodegenerativas. Creemos que esto sería un avance fundamental para enfermedades que en algún caso pues, son muy
con efectos muy claros, como puede ser ELA, en otros con consecuencias muchas veces ocultas, como puede ser la esclerosis múltiple, pero que facilitaría precisamente la vida de las personas que padecen estas enfermedades. O nos gustaría también que hubiese una mayor financiación del conjunto de la sanidad y que se incorporasen, digamos, al cuadro, a la cartera de servicios comunes, pues especialidades que hoy o no están o solo parcialmente son financiadas desde el ámbito público, ¿no? En esa idea de la universalización de la prestación asistencial sanitaria, creemos que bueno, pues esas especialidades, estamos pensando pues, la ortoprotésica o la asistencia odontológica, etcétera, que deberían estar incorporadas a la cartera de servicios comunes y financiadas adecuadamente para garantizar esa universalidad de la prestación sanitaria. Ha mencionado usted la legislación, bueno, la propuesta no de ley que impulsaron sobre las enfermedades neurodegenerativas. ¿Es algo que volverían a impulsar en la siguiente legislatura? Sí, lógicamente. Como decía, nos parece que es esencial, ¿no? Por lo que acabo de decir, pues creo que se evidencia que hay mucho margen para mejorar en la asistencia sanitaria pública, en esa idea de universalización, en esa idea de, en momentos precisamente difíciles, facilitar las cosas y facilitar la vida a las personas que padecen algún tipo de enfermedad. Y por lo tanto, bueno, pues la atención adecuada a enfermedades como las neurodegenerativas, incluida ese reconocimiento automático de mínimo de 33% de discapacidad, nos parece que es esencial, ¿no? Por lo tanto, sí que seguiremos trabajando en esa línea la próxima legislatura. ¿Y cuáles son las principales propuestas sanitarias que va a tener el BNG de cara a las próximas elecciones? Bueno, nosotros, como decía, creemos que hay mucho margen de mejora, desde ampliar la cartera de servicios comunes hasta esa eliminación de la tasa de reposición de efectivos, reconocer el derecho a la jubilación anticipada del personal estatutario, porque significaría atender a las condiciones específicas en que se desarrolla el trabajo en el ámbito sanitario, incluso acabar, podemos decir, con un agravio comparativo con otros sectores dentro de la propia administración pública. Nosotros reclamamos que haya una transferencia completa de competencias a Galiza pues en materia de sanidad, incluida pues podemos decir, el ámbito formativo desde los MIR, EIR o PIR, porque creemos que eso permitiría atender de forma más adecuada y adaptar a nuestra realidad también esta formación. Creemos que se debe actualizar la clasificación de profesionales dentro de la sanidad, incluso modificando la ley de organización del personal sanitario para adecuarlo al espacio europeo de formación, para incorporar nuevas profesiones sanitarias. Estamos pensando, por ejemplo, pues, el personal de biología en el ámbito de la investigación biosanitaria, que nos parece que hoy es fundamental. Y sobre todo, nosotros creemos que se debe incrementar la financiación tanto en el ámbito de la sanidad como en el ámbito de la investigación en general, no solo de la investigación sanitaria, sino en general en el ámbito de la investigación, porque entendemos que esto supondría dar un paso, un salto de gigante que redundaría en definitiva en beneficio del conjunto de la sociedad. La financiación tanto de los servicios públicos como de la investigación es un caballo de batalla permanente. Nosotros vamos a mantenerlo también en la próxima legislatura. Y mencionó usted a los MIR. Quería saber, siendo Galicia una de las comunidades autónomas donde más plazas vacías de MIR de familia quedaron este año, si el BNG va a llevar alguna propuesta para mejorar esta situación. Bueno, yo creo que efectivamente
esa transferencia permitiría también contribuir a resolver ese problema, ¿no? Pero en el fondo también está hacer más atractivo la prestación profesional en el propio Servicio Galego de Saúde. Hoy el Servicio Galego de Saúde tiene desde luego muchos problemas que no son irresolubles, que son simplemente consecuencias de décadas de deterioro. Nosotros tenemos que decir que deterioro planificado, programado por parte de quien gobierna, en este caso del Partido Popular, con esa orientación evidente de progresiva privatización de la sanidad. Eso provocó incluso recientes huelgas en el Servicio Galego de Saúde, las condiciones en las que el personal médico y el conjunto del personal del sistema tienen que desarrollar su trabajo, y por lo tanto creemos que una base para afrontar esta situación es mejorar las condiciones de prestación profesional del servicio y mejorar la prestación asistencial, ¿no? Especialmente la atención primaria, porque en muchos casos no es tanto una cuestión de salarios, de condiciones salariales, sino de condiciones laborales que derivan de forma directa de un exceso de carga de trabajo o de una imposibilidad de atención adecuada a los pacientes, que genera estrés en el propio personal y que convierte, bueno, pues muchas veces esa idea de trabajar en el servicio público frente a la posibilidad de hacerlo en el ámbito privado en menos atractiva para algunas personas. Por lo tanto, hay una responsabilidad pública que nosotros decimos claramente deriva de las políticas del Partido Popular y que es necesario modificar, ¿no? Galicia también es una de las comunidades autónomas que más sufre la falta de médicos en las zonas rurales. Quería saber qué medidas van a tomar para mejorar esta situación. Una vez más estamos hablando de una competencia que es directamente de la comunidad autónoma. Es verdad que aquí hay un problema de base, y nosotros queremos decirlo, que es la infrafinanciación de la sanidad, ¿no? Y en esa infrafinanciación de la sanidad la responsabilidad está más repartida. Por una parte, la administración competente en la prestación de la asistencia sanitaria, en este caso la Xunta de Galicia, la Consellería de Sanidad, pero también las políticas estatales en materia de financiación de servicios públicos, específicamente de la sanidad, que son claramente deficientes, ¿no? En ese sentido, nosotros hicimos propuestas a lo largo de estos años, ¿no? Creemos, por ejemplo, que en los presupuestos generales del Estado en los últimos años hubo un incremento excesivo e injustificable del gasto militar. Solo hay que pensar que en el año 2023, en los presupuestos del año 2023, solo en el Ministerio de Defensa hubo un incremento de más de 3.000 millones de euros. Fue el ministerio que más incremento conoció, de más del 26%. En tanto, pues se mantiene una infrafinanciación de la sanidad pública. Como los recursos son finitos, nosotros creemos que hay que optar, ¿no? Y nos parece que es prioritario, y desde luego más urgente y más justificable, destinar más recursos a la sanidad pública. Pero también desde nuestra perspectiva, en la medida en que esta es una competencia transferida, creemos que hay que modificar el sistema de financiación autonómica. Nosotros optamos por un modelo de concierto económico en el que Galicia tenga capacidad de recaudar impuestos y negociar la parte que transfiere al Estado, que dotaría de más recursos a la administración galega para poder también favorecer una mayor financiación de la sanidad pública en nuestro país y de la asistencia, de la atención primaria específicamente, porque efectivamente es uno de los ámbitos en los que más se nota esa deficiencia. Hacer, antes lo mencionaba, más atractiva esa profesión por unas mejores condiciones también profesionales que favorezcan que no solo en las ciudades, sino también en el ámbito rural exista una atención adecuada. De hecho, son numerosos los concellos
y las comarcas, especialmente rurales, pero no solo de Galicia, en las que en los últimos meses hubo protestas y protestas multitudinarias por falta de personal en la atención primaria, en los centros de salud de atención primaria. La salud mental, de la que se ha hablado mucho en los últimos años, la ley de salud mental ha estado bloqueada en el Congreso durante más de un año. ¿Tiene expectativas de que pueda salir adelante esta ley en la próxima legislatura y qué es lo que incluiría el BNG en esta legislación? Bueno, a nosotros nos parece fundamental que se pueda avanzar en esa ley, ¿no? Con independencia, y siempre hago esta reserva porque la legislación estatal, especialmente en materias que están transferidas, debe ser una legislación básica, ¿no? Hay casi siempre la tentación, no solo la tentación, tenemos la experiencia de numerosas leyes a lo largo de esta legislatura, en este caso de la mano del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que siempre aprovechan para una vuelta de tuerca recentralizadora. Entonces, con esa salvedad de que deben ser normativas básicas que en todo caso establezcan mínimos, creemos que sí es necesario que exista una norma que impulse lo que debe ser una auténtica revolución en materia de salud mental, porque estamos convencidos de que la salud mental fue siempre el pariente pobre del sistema sanitario y como además creo que conocemos, no en todos momentos con una orientación adecuada. Hay que modernizar la atención en salud mental, pero hay sobre todo que fortalecer los medios. Una vez más estamos hablando de mayor financiación, de incorporarla por entero al sistema público con carácter universal, atendiendo a lo que hoy es una realidad que que es realmente ya preocupante, especialmente entre la juventud, donde los índices de problemas relacionados con la salud mental pues son muy, muy elevados. Y en ese sentido, nosotros estaríamos en disposición de consensuar las medidas que conjuntamente entendamos más adecuadas, pero partiendo siempre de ese carácter que debe tener público y universal y que, por tanto, para hacerlo posible deba contar con una financiación adecuada, ¿no? Teniendo en cuenta la escasez de médicos actual, ¿considera indispensable que el gallego sea un requisito obligatorio para los médicos que quieran trabajar en Galicia? ¿Cree que esto puede frenar la llegada de médicos de otras partes de España? Pues claro que creemos que esto debe ser fundamental y en todo caso no tiene por qué frenar absolutamente nada. Yo quiero hacer referencia a que en Galicia tenemos muchos médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que están trabajando en Portugal o que están trabajando en Inglaterra y por lo tanto que tuvieron que adaptarse, digamos, al requisito lingüístico. ¿Por qué entendemos que es fundamental? Porque partimos de algo que es clave y que parece que muchas veces se olvida. La sanidad no es para los profesionales sanitarios, la sanidad es para las personas que tienen que acceder a ella, es para los pacientes, para los hombres, mujeres, niños, niñas que tienen que recibir asistencia sanitaria. Y un principio básico es que en esa asistencia no se establezca ningún tipo de barrera ni mucho menos de dificultad de comunicación. Por tanto, garantizar que el profesional o la profesional sanitaria pueda atender a ese paciente o a esa paciente en su propia lengua elimina cualquier tipo de barrera que de otra forma pues se pueda establecer a la hora de comunicarse, de crear, digamos, incluso un clima de entendimiento, un ambiente favorable, que creemos que es esencial, porque lo contrario, bueno, puede resolver problemas médicos, pero, en fin, creemos que con más dificultades, ¿no? Y, por lo tanto, con normalidad, el galego debe estar incorporado como en la totalidad de los servicios públicos, porque que un funcionario público domine adecuadamente nuestra lengua es lo que garantiza que las personas que tienen derecho a utilizarla puedan hacerlo. De lo contrario, pues está negando derechos a otras personas y además en este caso se está dificultando una adecuada atención a los pacientes
galegohablantes en su propio país, en nuestro propio país, ¿no? Al presentar su candidatura, dijo que era muy importante que el BNG tuviera un grupo propio en el Congreso, que hubiera un grupo gallego propio en el Congreso de España. ¿Por qué cree que es importante esto para la sanidad gallega? Bueno, es importante en general, también para la sanidad, claro, pero en general. ¿Por qué? Porque nosotros como fuerza política demostramos coherencia a la hora de defender los intereses de nuestro país, de Galicia, que son muchos, entre otras cosas, porque tenemos que recuperar déficits históricos de inversiones en infraestructuras, en equipamientos, en servicios, por una infrafinanciación, podemos decir, histórica. Por lo tanto, eso contribuiría a mejorar también la calidad de vida y de bienestar, a ir reduciendo las brechas de bienestar que existen entre Galicia y la media estatal, no digamos ya las comunidades del Estado español que tienen pues esos indicadores socioeconómicos y de bienestar más elevados. Estoy, por ejemplo, pensando en el ámbito de las pensiones, estamos hablando de que Galicia es la segunda comunidad con las pensiones más bajas, pero es que la provincia de Ourense es la provincia del Estado español con las pensiones medias más bajas y que se sitúa prácticamente en la mitad de la que tiene la pensión media más alta, ¿no? Es que, si no me equivoco, Vizcaya. Estamos hablando de una diferencia de más de 600 euros entre la pensión media de Ourense y la pensión media de Vizcaya, o 500 euros con la pensión media de Madrid, ¿no? Esa coherencia a la hora de defender los intereses de nuestro país, pero también a la hora de defender políticas sociales avanzadas que permita recuperar y avanzar en derechos sociales para el conjunto de la población, especialmente para los sectores más desfavorecidos, para las mayorías sociales que vinimos manteniendo a lo largo de estos años, es lo que nos lleva a reclamar mayor confianza a la sociedad galega para conseguir que en vez de un diputado, pues el BNG tenga 3, 4, 5 diputados y diputadas, de forma que su posición sea determinante en un previsible escenario sin mayorías absolutas, que permita que esa posición determinante sea utilizada para beneficiar los intereses de las mayorías sociales y los intereses de las clases populares, de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, de Galicia. Y estamos convencidos, además, de que así va a ser. ¿Y apoyaría usted otra vez a Sánchez para ser investido como presidente del gobierno o apostaría por Feijóo? Bueno, claro, para nosotros esa dicotomía en el ámbito electoral es una dicotomía falsa. Nosotros decimos claro, que nos parece que nos combinan a elegir entre el bloque encabezado por Pedro Sánchez y el bloque encabezado por Feijóo, ¿no? Y nosotros lo que vemos es que los intereses de Galicia y de las mayorías sociales de nuestro país no están en ninguno de esos bloques. Por lo tanto, lo que queremos es que la sociedad galega opte por el bloque que defiende los intereses de Galicia, que es precisamente el bloque nacionalista galego. Pero si me habla de una situación postelectoral, una vez que conozcamos los resultados, pues nosotros hicimos público ya el compromiso, lo hicimos hace 4 años y lo reiteramos ahora, de que si del BNG depende, la derecha y la ultraderecha no van a gobernar en el Estado español, ¿no? Y no van a gobernar simplemente porque creemos que eso sería muy negativo, que sería un retroceso brutal en derechos y en calidad de vida y en bienestar para el conjunto de la población, ¿no? Estamos hablando de fuerzas políticas y tenemos la experiencia de estos años en el Congreso, que en vez de reclamar que se pueda avanzar, como decía, en derechos, lo que están especializadas es en recortar derechos, ¿no? Esto estamos hablando, podemos hablar de derechos laborales, derechos en el ámbito de las pensiones. Ahí están las posiciones y las votaciones tanto de Vox como del Partido Popular, como de Ciudadanos, que no se presenta a las elecciones, pero que en esto habitualmente conformaban un bloque, como en derechos feministas o LGTB, como en derechos democráticos. Nosotros de ninguna forma vamos a amparar un retroceso de ese calibre. Por lo tanto, vamos a intentar evitarlo. Eso sí, como hicimos hace 4 años, no vamos a dar tampoco un cheque en blanco a nadie, ¿no? Hace 4 años nuestro voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez fue a cambio de un acuerdo de investidura que recoge en 13 puntos una serie de medidas que entendemos fundamentales para desbloquear la Axenda galega,
medidas que en muchos casos llevaban décadas esperando, hoy están sobre la mesa. Algunas están cumplidas, otras lamentablemente no, y tenemos que decirlo, es una responsabilidad del Gobierno y específicamente del Partido Socialista, y así también se lo aclaramos a la sociedad galega para que tome nota a la hora de decidir a quién votar, pero está claro que de ninguna forma cabría un entendimiento con el Partido Popular y ni siquiera permitir, si del BNG depende, que pudiese acceder al Gobierno de España. Muchas gracias por atendernos, Néstor, y espero poder hablar con usted muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.